Cuando Jesús comienza la vida pública, empieza a caminar por diferentes pueblos, aldeas, visita diferentes lugares de primero Galilea, después baja a Judea pasando por Samaria, y en el Evangelio encontramos todas las aventuras, todas las cosas que él hizo: predicaciones, discursos, sanaciones, exorcismos. Pero hay algo interesante, y es que la tierra de Jesús estaba bordeada por el río Jordán. El río Jordán hacía de límite entre el pueblo de Israel y los pueblos que estaban junto a este país. Y en el norte, casi en el nacimiento del río Jordán, está el lago del Tiberíades, donde Jesús pasó buena parte de su vida pública. Allá llamó a los apóstoles, muchos de ellos eran pescadores. Y Jesús va a caminar por muchas de aquellas aldeas de pescadores, y algunos ejemplos, algunas parábolas que Jesús va a utilizar provienen del ámbito de la pesca. Por lo tanto, en primer lugar, para entender bien el Evangelio que acabamos de proclamar, es que Jesús se encontraba en el lago de Tiberíades, y pasar a la otra orilla significa entrar en otro país, visitar otro pueblo. Por lo tanto, Jesús, que en algún momento va a ser cuestionada su predicación, su anuncio, no va a venir solamente para un pueblo concreto, el pueblo de Israel, sino que Jesús viene a hablar a la humanidad concreta, a la humanidad completa, a la humanidad que, presente también en los otros pueblos, van a conocer la palabra de Jesús. Y cruzando a la otra orilla, en barca, ocurrieron también muchos episodios que también encontramos en el Evangelio, como por ejemplo el episodio del endemoniado de Gerasa. El territorio de los gerasenos era un territorio al otro lado del río Jordán y no pertenecía al pueblo de Israel. Pasar al otro lado también significa para nosotros que nos embarcamos en una aventura. Vamos al otro lado, salimos de nuestra zona de confort y vamos a donde el Espíritu Santo, la suerte, la vida, la aventura, como queramos llamarlo, nos lleva. Muchos de nosotros nos hemos embarcado en grandes aventuras en nuestra vida. Hay personas que han migrado, hay personas que se cambiaron de ciudad, hay personas que salieron a buscar un futuro mejor, hay personas que pasaron, que cruzaron a la otra orilla, abandonándolo en muchos momentos todo: seguridades, familia, afectos, pasaron a la otra orilla. ¿Y qué hay en la otra orilla? Pues esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué nos tiene deparado el Señor en la otra orilla? Eso es lo que estamos llamados quizás a ir descubriendo. Pero se produce una tempestad, como muchas tempestades que se producen en nuestra vida, y el mar se agita. En la Biblia, el mar significa lo malo, lo negativo, el mal personificado. Por eso cuando Jesús camina sobre las aguas, en otro episodio, va a significar que Jesús está por encima de lo malo, Jesús está fuera de lo malo, que lo malo no toca ni pertenece a la misma naturaleza que de Jesús. Y esto es importante subrayarlo, porque cuando aparece el miedo en nuestro corazón, nos ofuscamos y nos desenfocamos, perdemos el norte. Se desencadena la tormenta y los discípulos se ponen nerviosos y se asustan, se agitan y van a buscar a Jesús, y Jesús dormía plácidamente. Y hay una pregunta de reproche: ¿no te importa que nos ahoguemos? Como posiblemente pregunta que pueden tener muchas personas hoy día. Señor, ¿no te importa la pandemia que estamos viviendo? Señor, ¿no te importa la enfermedad que sufre mi familia?
Señor, ¿no te importa lo que nos ha pasado? Señor, ¿no te importa? Y sin embargo Jesús se despierta y, como solo Él puede hacer, manda callar al viento y calma el mar. Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Claro que le importa al Señor la vida de sus hijos. Claro que le importa a Jesús lo que nos está pasando. Claro que le importa a Jesús lo que estamos viviendo como humanidad en esta pandemia. Claro que le importa al Señor nuestra familia, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras dificultades. Claro que le importa al Señor. Pero quizás nuestra fe es una fe madura todavía. Jesús dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Porque tenemos quizás una memoria corta y nos olvidamos de que el Señor está con nosotros. Nos olvidamos de que al Señor le importa todo lo que ocurre. Pero quizás la fe que compartimos, nuestra fe, es todavía una fe inmadura que clama al Señor con esas preguntas de reproche. Señor, no te importo. Señor, no estás conmigo. Señor, no te siento. Preguntas inmaduras, porque el centro y el foco de esas preguntas somos nosotros mismos, que conducidos por nuestro propio egoísmo no somos capaces de ver más allá. Una fe madura coloca a Jesús en el centro. Una fe madura pregunta al Señor desde el Señor mismo. Una fe madura, que es lo que deseamos tener como Iglesia, como comunidades cristianas y como seguidores y seguidoras, como discípulos y discípulas, esa fe madura nos invita a contemplar al Señor desde Él mismo. Y por lo tanto, ante las dificultades de la vida, ante las tormentas que a veces padecemos, solo queda más que una oración de confianza y de alabanza. San José de Calasanz, que lo tuvo muy difícil, que en el final de su vida todo se lo torna en contra y que incluso al final de sus años, 90 años, el fruto de su esfuerzo, de su trabajo y de su dedicación va a ser destruido. San José de Calasanz entona la siguiente oración: conserva, Señor, mi corazón en paz y unido a ti, tú que sueles calmar la tempestad del mar. Que en este tiempo sea esta también nuestra oración, para reconocer la grandeza y el poder de Jesús en nuestro mundo, para reconocer su interés con nosotros, para contemplar admirados y agradecidos quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen. El Señor está con nosotros y nos está acompañando sin duda en este tiempo, en estas situaciones a veces dramáticas que padecemos, pero el Señor está junto a nosotros, está dándonos su apoyo, abrazándonos como un Padre bueno. Evidentemente que la pregunta ¿no te importamos? No tiene ningún sentido, porque el Dios en el que creemos, el Dios del que nos habla Jesús, es un Dios amor, ternura y misericordia, que está muy interesado, está muy presente y muy cerca de todos sus hijos y sus hijas.